En Marcos capítulo 5, empezando con versículo 39, cuando Jesús resucitó la niña que había muerto de Jairo, dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces, esta frase aquí, cuando Jesús dice, la niña no está muerta, duerme, sino duerme, ¿por qué dijo Jesús esto? Y es una manera de hablar un poco inusual. Incluso en este tiempo no era lo normal para decir de una persona que había fallecido. Entonces, estaba Jesús siendo un poco místico en su manera de explicar las cosas. Y yo sé que muchas veces ¿no? Nos cruzamos con, o muchas veces, de vez en cuando ¿no? Nos cruzamos con una persona que habla místicamente y a veces es una lucha entender lo que quieren decirnos. Para mí personalmente es un calvario. Y a veces tenemos que preguntar por qué una persona habla de esa manera. Ahora, hay personas que no tienen amistades y no han aprendido la arte de comunicarse claramente con las personas y parece que cuando hablan no se entiende lo que están diciendo. Y comunicar es algo que se aprende, ¿no? Y poder expresarte bien. Yo recuerdo cuando estaba saliendo con mi esposa y yo le cogí de la mano una vez, estuvimos en el campo paseando y le cogí de la mano, yo estaba más feliz de estar con ella, pero ella no sabía lo que estaba ocurriendo dentro de mí porque no estaba hablando, no había tenido novias y todo eso antes, entonces yo no había aprendido, típico hombre, no de expresarme con ella y no estar diciendo, ay, qué bonito momento. Y ella pensaba que yo estaba aburrido. Y algunas personas hablan por hablar porque no tienen respuesta, no tienen nada que decir. Y en la otra enseñanza, cuando estaba hablando sobre motivos de congregarnos, el punto 6 era sobre personas que se auto-aíslan, siempre están solos porque no quieren tener contacto con otras personas, ¿no? Y en Proverbios 18, versículo 1, dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Y es muy importante para las personas tener contacto con otros, no llegar a ser místicos y lejanos de los demás, ¿no? En Proverbios 27, versículo 17, es un proverbio bastante conocido, dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Y hay avisos bíblicos de ser aislado, ¿no? De mantener la distancia de las personas y de ser místico en el sentido de no ser una persona cercano y
habla de las amistades, ¿no? Y si tú quieres tener amistad, tienes que mostrarte amable. Y algunas personas pueden decir, pues yo no tengo amigos. Si tú eres amable, la gente va a querer ser amigo de ti. Y hay una cosa, ¿no? Que necesitamos contacto con otras personas. Necesitamos este roce con otros para mantenernos bien, para ver los ejemplos de los demás, de ver el ejemplo de matrimonio sano, ver un ejemplo de amistades sanos, de hermanos sanos, de familias sanos, de un trabajador sano que trabaja bien. Y todo esto, viendo estos ejemplos, lo que hace es afilar a nosotros, haciéndonos más eficaz en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestra comunicación. Y es un labor, es un trabajo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Entonces, tú necesitas contacto con otras personas, tú necesitas tener amistad. Y hay una cosa, ¿no?, que se puede preguntar, ¿cuántas amistades tengo? ¿Cuántos amigos tengo? Y si la respuesta es, no tengo amigos cercanos, entonces ahí hay una dificultad, porque somos hechos para tener amistad y amigos, ¿no? Y Jesús aquí no estaba siendo místico. Tú fíjate, Jesús tenía amigos y él tenía 12 que andaba con ellos continuamente, ¿no? Y él estaba enseñando y él quiere enseñarnos algo a través de este pasaje, ¿no? Y este dicho, que la niña duerma. Jesús quiere hablarnos y enseñarnos algo. Aquí las que estaban en luto hablaban de Jesús y en dos ocasiones Jesús dice que la gente duerman cuando estaban muertos. El otro está en Juan 11, versículo 11. Y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Entonces, ellos no entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba diciendo que Lázaro ha muerto y yo voy a resucitarlo, pero no era una manera de hablar muy normal, entonces ellos pensaban que estaban durmiendo, ¿no? Y no quisieron hacer el viaje en vano y despertar a una persona que estaba recuperando, durmiendo. Y en versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar en sueño. Cuando los discípulos no entienden lo que está diciendo Jesús, Jesús les habla claramente. Y en versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creéis. Mas vamos a él. En las dos ocasiones, las personas no entendieron lo que estaba diciendo Jesús cuando utilizó esta frase, duermen. Y Jesús quiere darnos entendimiento. Y él habla sobre este tema y utiliza esta frase para enseñarnos algo, para que tenemos una perspectiva diferente sobre este tipo de ocasiones, ¿no? Y no estaba utilizando una manera de decir las cosas. Por ejemplo, cuando se muere una persona que nosotros amamos mucho y muchas veces utilizamos frases para hacer más suave la realidad de la situación. Por ejemplo, has perdido un ser querido. Lo siento que has perdido tu padre.
Yo recuerdo que una amiga mía que había muerto su marido y era cristiano, su marido, ella también, y tenían confianza que se había ido al cielo, está con Jesús, y dice, ella había pedido 2 maridos, ¿no? El segundo marido para ella, y en el funeral dijo, he pedido 2 maridos, dice, muy irresponsable por mi parte, ¿no? Que ella estaba bromeando un poco con estas cosas, pero utilizamos ciertos dichos para suavizar la realidad de circunstancias muy dolorosas. Y Jesús aquí no estaba hablando así. Él lo que quiere hacer es cambiar nuestra manera de ver la realidad para ver la realidad de la palabra de Dios y la realidad del reino de Dios y lo que ocurre en las vidas de las personas, ¿no? Cuando se mueren. Es cambiar nuestra cosmovisión o la manera de ver la vida, y para un creyente la muerte no es el fin. Y no es lo peor. A veces yo he estado con personas que están muy mal, están muriendo con enfermedad, y les he aconsejado, porque ellos saben lo que pasa, diciendo que el mejor día de tu vida se acerca, que vas a ir con Jesús pronto, y eso es lo mejor que puede ocurrir en la vida de un cristiano, que vamos a ir con Jesús. Aleluya. Y para los que están en Cristo, cuando alguien muere, su espíritu va con el Señor y su cuerpo está en espera para la resurrección. En 2 de Corintios 5, versículo 8, dice, está ausentes en el cuerpo, quiere decir presentes con el Señor. En nuestro espíritu, nuestra esencia va con Jesús, va al cielo, disfruta de la vida eterna en el cielo con Jesús. Pero el cuerpo se queda aquí. Y dice en 1 de Corintios 15, versículo 42, dice, así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. Jesús, después de resucitar, su cuerpo físico se levantó de los muertos y nunca vio corrupción. Y es interesante que nuestros cuerpos, después de morir, aunque se pudre, está como en espera y vamos a resucitar. En Job capítulo 19, versículo 26 a 27, dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, la cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aleluya. Entonces, para el cristiano, morir no es la palabra correcta, porque morir no es lo más exacto. Y Jesús aquí está enseñándonos algo importante. Los discípulos no entendieron hasta que vieron Jesús resucitar de los muertos. Ellos empezaron a usar dormir para describir la muerte de los creyentes después de eso. Y en 1 de Corintios 11, versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duerman. Aquí no está hablando de quedar dormido en el culto, aquí está hablando de personas que mueren. Okay. En 1 de Corintios 15, versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de cuando Jesús, la segunda venida de Jesús, no todos van a morir, algunos van a ir directamente al cielo sin experimentar la muerte física,
pero sí todos vamos a ser transformados. Gloria a Jesús. En 1 de Tesalonicenses 3, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tenemos que investigar estas cosas y ser convencidos en nuestros corazones para que no entristezcamos, que no quedemos tristes, pero tener esperanza. Cuando un ser querido, una persona que nosotros amamos y son creyentes y aman a Jesús y mueren, nosotros tenemos una esperanza ahí que el mundo no tiene. De joven yo tenía un amigo muy íntimo en Inglaterra que se llamaba Steve, y él siempre estaba enfermo, un joven muy enfermo, no tenía pelo, siempre tenía muchos problemas con su piel, y luego cogió leucemia, cáncer de la sangre, y estaba sufriendo mucho, luchando, y amaba al Señor de todo corazón. Era un ejemplo para nosotros. Y él murió, y fue terrible, ¿no? Porque estuvimos orando mucho para Steve, para el Señor, tócalo. Y muchos estaban muy tristes en la iglesia. Y recuerdo durante el entierro, mirando a su madre, que estaba bien, ella. Y le preguntó después del entierro, digo, mira, te veo bien, ¿cómo estás? Y ella dijo, no, es que yo sé que mi hijo se ha ido con el Señor le ama. Y además el Señor había hablado con ella diciendo que él amaba a su hijo, Steve, y no quiso verle sufrir más. Entonces le llevaba a casa. Y fue tremendo, ¿no? De ver la esperanza que ella tenía en esta situación tan difícil. En Marcos capítulo 5, versículo 40, dice, y se burlaban de él. Igual que el mundo, ¿no? Ellos burlan de nosotros porque piensan que lo que pensamos nosotros es una tontería y ellos son más sabios, ¿no? Pero nosotros tenemos una esperanza y lo vemos en situaciones muy difíciles, que nuestra esperanza está en Jesús. Y tenemos que cogerlo y investigar eso y decir, no, esto es lo que pasa. Y yo voy a adaptar mi corazón, mis sentimientos, mi manera de pensar a la realidad de la palabra de Dios, que no es el fin. Están durmiendo, su cuerpo durmiendo, y su espíritu está con Jesús. Gloria a Dios, ¿no? Y en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, es a nosotros, es el poder de Dios. Gloria a Jesús, ¿no? Y luego dice, pero en versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropiezo, y para los gentiles, locura, o para los griegos, locura. Tropiezo para los judíos porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban un Mesías que no iba a morir en la cruz, sino iba a ser rey de Israel y acabar con el dominio romano y la opresión. Y locura para los gentiles o para los griegos porque tienen otra sabiduría. Ellos piensan que eran modernos. Cada generación piensa que son modernos, ¿no? Y no es así. Burlaban de Jesús y van a burlar de ti, de lo que tú crees, pero verán la sustancia de tu esperanza en las dificultades. Jesús resucitó a la chica y los que burlaban tuvieron que tapar la boca. Jesús resucitó de los muertos y los que burlan de Jesús tienen que tapar la boca, y tú te vas a resucitar.